¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Estoy acostumbrado desde chiquito. Claro. Lo pronunciaban mal hasta las maestras de la escuela. Presapia, di dove. No, porque la R no va después de la E. Ah, Va ¿cómo después es, de la Mariano? P. Va al final de la última P. Claro. Pesapria. Pesapria. Exactamente. Pesapria. Ahí está. Por eso hice un esfuerzo de pronunciación. ¿De dónde? Ahora ya Hay está. una rareza de traslación de la R. esa. ¿De dónde es Sí. Pero es muy común. pesapria? Y inglés no es. No, no. E italiano. Por eso te dije di italiano, dove. italiano. Di dove sei, Mariano Exacto. Pesapria? Va bene, va bene. Sí, sí, sí. Sí. Más o menos, ¿cómo se diría? Così, così. No, va bene, Ma non troppo. troppo. Ahí Ahí está, está. ahí está. Bueno, reunión en la Secretaría de Trabajo y no sé si estamos demasiado esperanzadas en que pueda haber una resolución de este conflicto y que se pueda levantar en el cortísimo plazo la medida de fuerza. No sé qué información manejás. Mira, Marina, lo están intentando, aunque bueno, el gobierno corrió su foco en las últimas horas, ¿no? Con el correr de la jornada muy complicada, pasó de una visión original, digamos, más que su naturaleza antisindical, poner la lupa en la interna de los sindicatos, por qué estaba sucediendo esto, a bueno, pasar a las advertencias directas a las empresas respecto de que puede haber multas, de que se le pueden quitar las licencias si no empiezan a operar sus unidades. Es Si decir, querés que, vemos sí. justamente Bueno. las Comunicado. sanciones, el comunicado que prevé las sanciones de la CNRT a las empresas de colectivos que están haciendo el paro en este momento, porque son sanciones o multas que el gobierno está advirtiendo pueden llegar hasta los 4 millones de pesos. Si querés los compartimos porque dice, en el marco del paro de colectivos del AMBA, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte incrementó los controles en las cabeceras y, en consecuencia, las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el artículo 83, decreto tal, con multas de hasta 4.050.000 pesos. Las empresas, bueno, tienen la obligación de cumplir con los recorridos y frecuencias autorizadas. Bueno, estas multas yo no sé si en algún momento si sirven de algo, Mariano, si se efectivizan, si sirven para que las empresas, brinden finalmente el servicio o no. Bueno, es que el Poder Estatal, en este caso la CNRT, tiene potestad para sancionar a las empresas. Me parece que fueron por ese lado, bajar el nivel de presión desde el Ejecutivo hacia las empresas y que sean las empresas después las que encaucen el conflicto con sus trabajadores. Me parece que esa es un poco la apuesta del gobierno, digamos que no tiene tanto diálogo con los sindicatos para destrabar medidas de fuerza, pero sí tiene más diálogo concreto con las empresas. Ahora hay un punto, y esto tiene un arrastre, ustedes lo venían diciendo ya, los gobiernos, los sucesivos gobiernos, los últimos sobre todo, y este también lo está demostrando ahora, son bastante impotentes respecto de cómo se maneja esta maraña de subsidios. Yo recordaba en las últimas horas el ministro de Economía, Sergio Massa, el anterior ministro de Economía, que transmitió en vivo una reunión con los empresarios del sector, de modo tal que poder solucionar un conflicto que tampoco pudo solucionar. Y ahora llevamos unas cuantas horas con los colectivos parados, con los inconvenientes que esto le está provocando a los usuarios, lo veíamos recién en Constitución. Esa impotencia, bueno, genera al final del día la pregunta sobre la eficiencia del Estado para manejar esta situación, porque Sin duda. todos nos acordamos de esto cuando el colectivo no pasa. Tal Ahora, cual. Cuando el colectivo pasa, digamos, que es el trabajo que no se ve de los funcionarios, bueno, esa es la parte positiva. Hoy no está sucediendo. Sí, y también hay una cuestión compleja que es la encerrona que se generó, ¿no? A partir del esquema de subsidios. Porque la empresa dice, yo no puedo pagar lo que piden, que básicamente es la incorporación de ese bono que era por una vez, al sueldo. Y dice, si no me aumentan los subsidios no puedo pagar. Y por otro lado, la paritaria no está cerrada, el gobierno no quiere aumentar subsidios, tampoco tiene una justificación legal para hacerlo, y la tarifa, el precio del boleto es intocable porque te impacta en la inflación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el gobierno va a un esquema de aumento de tarifa, lo ha demostrado en otros servicios. Es su objetivo natural, equiparar lo que sucede aquí en el AMBA, la región metropolitana de Buenos Aires, con el interior del país, donde ya la gente paga 3, 4, 5 veces más el boleto que aquí en la región metropolitana. Me da la impresión de que hacia ahí va el gobierno, una cuestión de financiamiento de las arcas públicas, y que ese es su objetivo central. Lo demás son discusiones que se van a ir dando porque, digamos, alterar esa
esa maraña de subsidios o desarmarla. Ya lo quisieron hacer varios gobiernos y no pudieron. Eso generó también una clase empresaria muy, ligada al gobierno de turno. Entonces ahí se genera quién tiene llegada a quién para negociar eso. Los sindicatos, que a su vez en algún punto terminan siendo socios de los empresarios porque presionan para que las empresas reciban los subsidios. Sí. Bueno, es todo un esquema que se distorsionó en las últimas 2 décadas. Diría, Mariano, ¿no? la reunión en este momento es tripartita, es decir, los representantes del gobierno, no sé si está el propio Mogueta en la reunión, las cámaras empresarias y los representantes de la UTA, ¿está el propio Fernández ahí? Sí, ha sido en principio una reunión del gobierno con los empresarios y a partir de ahí también surgió este comunicado que ustedes leían de advertencia del gobierno a las empresas y se sumaron 2 o 3 horas tarde los representantes de los sindicatos de UTA, divididos en 2 facciones. Vos hablabas de Fernández, el representante histórico de la facción central de UTA. Si están todos reunidos, hay que ver qué sale de este encuentro, que me da la impresión de que tiene que haber algún tipo de definición para la hora del regreso, por lo menos, ¿no? Aunque esta jornada me parece que de conflicto está medio perdida para miles de usuarios en toda la región metropolitana. Si les parece, compartimos lo que fueron las declaraciones de Fusaro, representante, por supuesto, de las cámaras empresariales. Lo que nosotros vamos a pedir es que se levante la medida de fuerza para que sigamos negociando, pero con los colectivos circulando. ¿Qué opinan de la sanción del gobierno que va a hacer? No, bueno, pero acá hay responsabilidades compartidas, porque también tengamos en cuenta que, y esto lo hemos planteado varias veces, el 100% de los ingresos de las empresas de transporte lo define la autoridad de aplicación. Sin tarifa y sin subsidios, ¿qué margen de negociación hay? Y tiempo. Vamos a pedir tiempo porque una vez que tengamos eso, lo que le vamos a pedir al gremio es que acordemos con la Secretaría de Transporte qué recursos vamos a tener para las próximas semanas, de manera de poder negociar algo de manera responsable. Tengamos en cuenta que iba a haber un aumento... ¿Es el ámbito de trabajo para discutir esto y no, en todo caso, economía o transporte? No, por eso acá hay 2 mesas. El trabajo es pedir una tregua, entre comillas, llamarlo de esa manera. Bueno, tregua es la palabra clave, por lo menos la que se desprende de este corte. Mariano, ¿crees que puede ser un camino? No la solución, sino la tregua. Es una tregua, como vos decís, Marina, es decir, no es la solución de fondo. Hay un colega planteado, ¿por qué no se discute también en el Ministerio de Economía la cuestión de los subsidios? Bueno, son 2 planos muy distintos. Lo que hoy, digamos, se está negociando es esa tregua en el sector de trabajo, es decir, la situación de las empresas y los trabajadores. La cuestión de fondo, bueno, irá viendo el gobierno cómo solucionarlo. Hay ahí también un punto que es, digamos, hasta dónde ir subiendo la tarifa. Recordemos que en el caso de la energía, de la luz, el gas, el gobierno atrasó un poquito eso porque era un impacto muy grande, aunque ahora están viniendo las primeras facturas. En el caso del transporte, la proyección del gobierno es ir elevando esa tarifa, y lo que se está mirando un poco es los aumentos que propuso Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el subte, que van a terminar en prácticamente 1.200 pesos. Estamos hablando hoy de un boleto mínimo de 270 pesos. Sí. Para el que tiene la SUBE nominalizada, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Sí, que cada vez que hablamos de esto, obviamente que, como vos decías, Mariano, la gente que está en el interior de la Argentina nos dicen, bueno, nosotros pagamos, y nos dan las cifras que superan ampliamente esos boletos. ¿El básico es de 987.000 de los choferes o es el que pretenden? No. El básico está bastante más abajo, 550.000 pesos. Después lo que pasó es que se dio un aumento en enero, febrero y además un bono, y ahí está la discusión. Los empresarios dicen que fue por única vez ese bono que de 250.000 pesos, que terminó llevando el salario a 987.000 pesos, y los trabajadores dicen que no, que este bono se mantenga y lleve el sueldo mínimo a 987.000, como ustedes mostraron en la placa. Lo entrevistamos a Fusaro y él nos decía, bueno, si tomamos en cuenta la pretensión y el sueldo que hay, o los aumentos que se dieron, por lo menos en los primeros 2 meses del año, el incremento mensual que estarían pidiendo los trabajadores sería del 30%. Ese es que está por encima, por supuesto, de la inflación mensual. Sí. Ese es el cálculo que hacen los empresarios, claro, ¿no? Si quieren lo escuchamos a Fusaro hablando un poco de estas cuestiones. ¿Ve voluntad del gobierno de querer interceder? ¿Ve voluntad del gobierno de querer interceder?
En estas últimas horas notamos un cambio de actitud. ¿Notaron cambio de actitud? Sí. ¿De qué depende la resolución definitiva? ¿La resolución definitiva de qué depende? ¿Mañana va a ser igual? A ver, hay que poner los números arriba de la mesa, todo esto es transparente, puede incluso hasta participar la ciudadanía en ver cuáles son los costos reales del transporte y después definir quién lo paga, el Estado o la gente. Si esa pregunta tan simple no se define, el resultado es un conflicto permanente. ¿Cree que la gente puede pagar una tarifa más alta? Probablemente no. Entonces sería más subsidio. Por eso necesitamos. Volvemos a... Claro, bueno, es un juego de restricciones, por eso exige mucha responsabilidad y creatividad de todas las partes. Ahora, Totalmente de acuerdo. Luciano, la UTA dijo que no va a esperar ni hasta mayo para recibir ese incremento. Entonces... Y bueno, yo te vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Si el Estado dice yo no tengo plata, no aumento el subsidio. La UTA dice yo quiero esto y el pasajero dice yo no puedo pagar más, ¿cómo lo resolvemos? Yo no tengo la... ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí lo explica. Eso es verdad, Hay algo, ¿no? Que no está, no está ni siquiera cerrada la paritaria, ya ni hablemos de homologarla. Hay algo muy sintomático lo que decía recién el empresario. Lo que hay que definir es quién paga el aumento. Si el Estado con más subsidios o la gente. Sí. Y los empresarios. Es decir, esto también lo que generó, digamos, esta bola de subsidios durante las últimas décadas. Es decir, el empresario transformado en una suerte de intermediario que canaliza el dinero de un lugar al otro, digamos, y tampoco se hace cargo de la cuestión de la inversión. Digamos, eso es un punto ahí que distorsionó todo el sistema de los subsidios que la instauró. En realidad no fueron los Kirchner, sino Duhalde. Después lo continuaron y profundizaron los Kirchner, ¿no? Sí, ahora, ¿qué posibilidades hay de que el gobierno pueda, es complejo, ¿no? Pero que pueda establecer una política de subsidios a aquellos que necesitan realmente, ¿no? Como siempre se dice, la demanda, es decir, bueno, que ya rige o regía, ¿no? Jubilados, bueno, en fin, personas con planes o subsidios, para poder incrementar el boleto para aquellos otros usuarios que tienen la posibilidad de pagarlo. Ahí volvemos a la idea, Débora, de la eficiencia o ineficiencia del Estado, ¿no? Si bien el sistema de la SUBE se dio de modo tal de identificar al pasajero, al usuario, para personalizarlo, digamos, para saber quién es, cuál es su historia, si puede pagar, no puede pagar, bueno, hay otro punto ahí que el Estado debería identificar a miles y miles de personas, comentaba recién el cronista ahí en Constitución, solamente en Constitución 200.000 personas, y yo no tengo ninguna duda de que la mayoría de ellas, digamos, serían acreedoras de un subsidio. Ahora, ¿la nominalización no sirve, para poder viajar, ¿no sirve para eso? La nominalización sirve para eso, es un primer paso, pero hay que identificar a todas las personas. Recordemos lo que fue en el gobierno de Macri, el tema de las tarifas. Sí, digamos, sí, a quién se identifica, complicado, ¿no? la segmentación. Sí, claro. Uno y además, debería, como vos decís, Mariano, Mm. es casi de sentido común que un altísimo porcentaje de quienes toman el transporte público necesitan esta tarifa subsidiada, ¿no? Totalmente, digamos, sobre todo... ¿Dónde pones el parámetro? sí. ¿El nivel de ingreso? ¿Alcanza? Bueno, nivel de ingreso es uno, digamos, los gastos que tienen como familia, si es único sostén de hogar, bueno, hay un montón de parámetros que se pueden tomar ahí, hay mucha información en el Estado, el tema es centralizarla y efectivamente tener la voluntad política, pero yo digo que al final del día lo que se ve es si el Estado está en condiciones de hacerlo, eso o no, digamos, van pasando los gobiernos y el sistema no se implementa. Digamos, eso tiene una razón de fondo, ¿no? Digamos, la parte técnica del Estado es la que falla muchas veces. Mariano, gracias. Gracias a ustedes. Mariano Pesapria, ahí está correctamente dicho, desde la redacción de La Nación. Bueno, hay un caso policial que la verdad es de esos que hielan la sangre, que es la historia